Buenas tardes, tengan un cordial saludo de parte de Anthony Núñez, estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Hoy día voy a hablar sobre el tema de elementos de la comunicación no verbal que inciden en la concepción del choque generacional, con el tema de comunicación en una nueva era, un análisis de la comunicación post pandemia. Bueno, todo esto empieza con el cambio de las sociedades cazadoras y recolectoras a diferentes sociedades agrarias que ha favorecido a tener a la propagación de diferentes enfermedades en lo que es la población humana. A partir de esto, las ciudades expandidas y los territorios comerciales fue en decrecimiento por la propagación de estos patógenos. Entonces, también hubo, en este tema existen los términos de endémica, brote, epidemia y pandemia, que se relacionan con la ocurrencia de una condición de salud que afecta a todas las personas en la transmisión de estos patógenos. Como entre una población corresponde a un aumento no previsto de un número de personas que presentan a una condición de salud o en la aparición de casos en una nueva zona. Una pandemia es un brote que se propaga a diferentes áreas geográficas más grandes. Greenham 2019. En una población se propaga una nueva área geográfica. La transmisión zoonótica de patógenos de animales a humanos es un mecanismo fundamental por el cual las infecciones emergentes han afectado a los humanos de distintas maneras, de distintas interacciones, tanto económicamente o socialmente, afectan a diferentes temas de hoy en día. Wolf 2020. Se sugiere que el uso de la tierra y los cambios climáticos juegan un papel muy importante hoy en día para lo que es la transmisión de los patógenos. La vida silvestre y los humanos están muy conectados, por lo cual es más fácil la transmisión de sus patógenos. Unos ejemplos pueden ser como el dengue, el chikungunya, el Zika, encefalitis japonesa, el virus del Nilo Occidental, etcétera. Al expandir estos a diferentes hábitats se va conociendo como es las enfermedades zoonóticas comunes. Caminate 2019. La aparición de patógenos transmitidos por vectores en regiones suele darse lugar a epidemias explosivas que afectan mucho a todas las personas, lo cual a toda la población humana se puede decir. También el control de los patógenos zoonóticos transmitidos requiere de un control de lo que se conoce como los vectores para revertir los impulsores de la transmisión. Además, la propagación de diferentes enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el paludismo, la cólera, a áreas que son más extensas para las personas es un problema muy grave de salud para una porción significativa de la población, ya que estas enfermedades muestran una mayor propagación como resultado de adquisición de asistencia a medicamentos, a lo que es servidores de salud, etcétera. Y aparte también afectan los cambios climáticos y la movilidad y los viajes de la población humana. Cutler 2010. La peste fue una de las enfermedades que provocó grandes pandemias causada por la bacteria transmitida por pulgas, Yersinia pestis, que es responsable de al menos 3 pandemias que hemos vivido en estas épocas: la peste de Justiniano, la peste negra y la tercera plaga. Las pulgas adquieren a la bacteria al chupar sangre de un roedor infectado. Entonces estas bacterias se pueden estar multiplicando a cada instante y así afectan más a la población humana. Sid y Duckelberg 2004. La peste se manifiesta de distintas formas, es decir, bubónica, septicémica y neumónica, dependiendo de la vía de infección. Listo. La forma bubónica es la más común y la que resulta la picadura de una pulga infectada.
Los síntomas de esto se puede dar como la gripe, la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, dolores corporales, que son muy similares a lo que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19. Esto es una... Esta forma bubónica puede ser mortal del 50 al 90% de casos. La tasa de mortalidad en mayor pacientes es la peste septicémica, que en aquellos con la forma bubónica, la peste neumónica, ocurre con la bacteria infectada de los pulmones, principalmente por gotitas respiratorias. Anwer 2020. Otra de las importantes fue el cólera, como podemos resaltar en este ensayo, ya que fue una enfermedad aguda del tracto gastrointestinal causada por el vidrio Chorley, que es un patógeno transmitido por el agua. Y como podemos saber, el agua es muy común para toda la población humana, ya que tenemos contacto con ella todos los días. Y esta infección puede ser leve o asintomática, y las bacterias se pueden eliminar defecando con las heces de 1 a 2 semanas promediadamente. Eh, la cólera fue endémica en Asia hasta 1817, cuando una primera pandemia propagó desde la India a varias otras regiones del mundo. Esta pandemia surgió un periodo de creciente globalización como resultado del progreso tecnológico en el transporte. De hecho, puedo mencionar que la llegada de los barcos de vapor y los ferrocarriles permitió una disminución drástica del tiempo de viaje y aumento del comercio de la población humana. En este momento, las estrategias de prevención, como se podríamos mencionar de la salud, eran esenciales para estas implementar durante esta enfermedad llamada la peste negra. Topoti 2013. Las personas infectadas fueron aisladas en lazaretos. También, como pudimos observar, se prohibió la entrada al puerto a los barcos que llegaban de regiones donde había cólera, y, y así eran opuestos. El cólera no se había podido erradicar, ya que es un habitante natural de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, se estima que la carga mundial del cólera es mayor debido a la falta de notificación. Como podemos observar en mi ensayo, nos menciona que entre el 2008 y 2012 se mostró que el número de casos entre 1.3 y 4 millones por año, con 95.000 muertes, afectó los cambios ambientales y climáticos, ya que pudieron aumentar la distribución geográfica del cólera. Chowdhury 2017. Los brotes del cólera podrían, con el base al monitoreo en tiempo real de las regiones oceánicas, se puso a la vigilancia epidemiológica para garantizar un saneamiento adecuado para las personas, para que puedan tener un suministro de agua potable y así poder satisfacer sus necesidades. Fue el acceso al agua, el saneamiento, se encuentran las principales prioridades de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible. La mayoría de personas infectadas tuvieron que trasladarse mediante la administración inmediata de una solución de rehidratación oral. Los pacientes gravemente deshidratados tenían mucho riesgo de shock. El fármaco de primera línea consistía en doxiciclina, mientras que los tratamientos alternativos incluyeron tetracilina, ciprofloxacina y acitromicina. Hughes 2019. Una epidemia estacional típica. El virus de la influencia causó a 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y aproximadamente 500.000 muertos en todo el mundo. La mayoría de las infecciones típicas de influenza estacional son asintomáticas o solo causan una enfermedad no muy grave, se podría mencionar como una enfermedad leve. Entonces, a veces estos síntomas del tracto respiratorio superior tuvieron por ocurrir complicaciones graves, especialmente en bebés y ancianos, como puede ser que es la población más
vulnerable a lo que es esta infección de los patógenos. Las epidemias anuales de la influenza se mantienen en la población humana a través de las mutaciones que ocurren. El virus de la influencia estacional, el resultado de diferentes variaciones antigénicas frecuentes cada 2 a 5 años, en respuesta a la presión en selección para evadir la inmunidad humana. Kim 2018. También podemos observar en mi ensayo que nos mencionan que a finales del 2019 los casos emergentes de enfermedades del coronavirus se apoderaron de la cobertura a mediados en todo el mundo. El virus fue propagado ampliamente y muy rápidamente, eh, con muy poca advertencia, ya que los medios no nos habían informado qué tan complicado era este virus, el COVID-19. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Esta enfermedad es un virus de las vías respiratorias superiores que propaga a través de la transmisión de partículas infecciosas por gotitas al aire. Barton 2020. Sí, el tiempo frente a la pantalla que hemos pasado durante esta pandemia. Si bien esto puede sonar como muchos otros virus, la principal preocupación era la rápida transmisión de este virus y más a las poblaciones vulnerables en las cuales surgieron más afectadas y con mucho más alto riesgo. En respuesta a esta propagación, habían implementado nuevos protocolos y medidas de protección que hasta el día de hoy se utilizan. Y fue estos protocolos aumentó en la sociedad un aumento de ansiedad y un malestar generalizado con un respecto a una nueva forma de vida. Busi 2020. Como una computadora, un televisor o una consola de juegos fue lo que nos tuvo entretenidos en esta pandemia. Finalmente, la ansiedad se define como un sentimiento de preocupación, nerviosismo o malestar, típicamente acerca de un evento inminente o un resultado incierto. Caporino 2020. También se vio afectada la zona de educación. Los niveles de educación también tenían un impacto en diferentes sectores de la población, generacionalmente entre mayores y los jóvenes, ya que millones de niños estaban experimentando una nueva forma de aprendizaje que tenía una nueva forma de aprendizaje de distancia, virtualmente y no con contacto personal. El acceso a la educación digital fue muy cuestionada por las capacidades económicas que tenían cada persona, porque algunas personas no tenían acceso a lo que es el Internet y esto afectaba para la educación de los niños. Estos factores también nos indicaron que los niveles de educación y las tasas de alfabetización de la generación más joven se verán eran más afectadas, comprometidas a sí mismas. En consecuencia, al crecimiento económico y también se pone en peligro la prosperidad de la generación futura. Anwer 2020. También puedo poner como otro ejemplo preocupante la creciente brecha entre generaciones son las manifestaciones populares y el descontento debido a las diferentes dificultades económicas y crecientes desigualdades en todo el Ecuador. El estallido de la violencia, las manifestaciones, es una indicación de la atmósfera tensa que están viviendo nuestras sociedades en cuán respectiva es la generación más joven ante las dificultades. Jave 2020. Hubo un informe sobre el impacto del COVID-19 en la juventud que enfatiza la aplicación de una lente intergeneracional en las políticas gubernamentales para el camino a seguir. Por lo tanto, plantea importancia en este tema no solo para la comunidad de expertos, sino para el público en general. Caporino 2020. Desde el comienzo de esta pandemia llamada el COVID-19, los protocolos han cambiado de una forma muy rápida. A partir de marzo del 2020, cuando la cantidad de casos incrementó y se disparó, los restaurantes, tiendas y negocios de las personas de la población humana tuvieron que cerrar sus puertas al público porque se vieron afectadas
Por este virus llamado COVID-19, curiosamente, las empresas que nunca pensaron en trasladar su trabajo diario a casa pudieron hacerlo esta vez. Estos cambios facilitaron la vida de los trabajadores y mejoraron el equilibrio diario entre el trabajo y la vida familiar. Parker 2020. Dicho esto, la gran mayoría de la sociedad, además de los trabajadores esenciales como enfermeras, médicos, empleados importantes de la industria de servicios, se quedaron en la casa, ya que esta nueva dinámica cambió las perspectivas de muchas familias que no estaban acostumbrados a estar juntos todos en casa todos los días. Los jóvenes estudiantes pudieron pasar más tiempo con sus familias, con la mayoría de ellos antes no podían verse, y con este cambio es donde comenzó su aprendizaje en línea. Caporino 2020. El cambio comenzó con la idea de que este cambio sería solo por un corto periodo de tiempo. Es un intento de aplanar la curva, dijeron, evitar que una tasa o cantidad se intensifique o aumente mucho en un corto tiempo. Lo que finalmente vimos fue aproximadamente 18 meses que los estudiantes de primaria pasaron en una plataforma de aprendizaje en línea. Si bien la pandemia de COVID-19 aún mantiene su efecto en casi todo el mundo, en nuestro día a día, en todos los países, instituciones internacionales, tratan de identificar los cambios revelados después de la pandemia para prevenir la propagación de la enfermedad y actualizar las medidas y cambios apropiados para la nueva situación. En un principio, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no pensó que la pandemia tendría un efecto tan fuerte. Se asumió que sería una tabla permanente como una epidemia, como las pandemias del Zika, el MERS, el SARS, el ébola, etc. Busi 2020. La pandemia COVID-19 planteó un desafío para todo el mundo sobre cómo seguir funcionando cuando estábamos físicamente aislados de otros. En ese sentido, la pandemia le presentó al mundo un experimento social gigante y a la mayoría de nosotros también. La mayoría de empresas adaptaron sus modelos, operaciones, interacciones para adaptarlos a un entorno de trabajo remoto y con conocimientos tecnológicos. ¿Cómo cambió esta forma en que nos comunicamos y nos entendemos? ¿Cuántos cambios ha producido en nuestras comunicaciones no verbales? ¿Cuáles de estos fueron temporales y cuáles están aquí para quedarse? Son las preguntas que nos hacemos hoy en día cada una de estas personas que nos interesa sobre este tema. Estas preguntas nos dan una base para comprender la comunicación en una nueva era. En una nueva era post-pandemia, en el cual se ha redefinido como relaciones humanas y la forma de interacciones. Para entender esto es necesario ahora abordar el tema de la comunicación durante la pandemia. La teoría de la comunicación de crisis de desarrollo, con base en el supuesto de la reputación de la organización, se reconoce como un recurso valioso que debe protegerse. Winkelmann 2020. La teoría de la comunicación de crisis situacional asume que la reputación de una organización está amenazada por una crisis y necesita comunicaciones estratégicas. La teoría de la comunicación de crisis situacional también tiene raíces en la teoría de la atribución, que sostiene que las personas buscan causas de los eventos, especialmente aquellos si son inesperados y repentinos. Weiner 2020. Estas atribuciones van seguidas de muchas emociones, a veces de ira, de simpatía, de felicidad, de tristeza y diferentes emociones que llegamos a sentir. La teoría que sostiene que cuando surgen las crisis, los administradores de crisis comienzan seleccionando una respuesta a la crisis identificando primero el tipo de crisis que se ha enfrentado a la organización y cómo los empleados y el público interpretan la crisis. Esto ayuda a evaluar cómo las partes interesadas ven la crisis y ayuda a la organización a controlar el evento. Combs 2020. La teoría de la comunicación de crisis situacional también sostiene que la comunicación afecta a percepciones.
Las palabras utilizadas, así como las acciones tomadas por la gerencia en una crisis, afectan en la forma en la que los empleados perciben la organización y la crisis misma. NERV 1997. El argumento entonces es que la comunicación en tiempo de crisis puede ayudar a restaurar la imagen de la organización. Barton 2001. Señalan que las organizaciones deben implementar un plan de gestión de crisis, que es una herramienta de crisis que ayuda a ahorrar tiempo mediante la asignación previa a tareas. Al hacer referencia a cómo la organización manejó una crisis similar en el pasado, se podría responder rápidamente a la crisis actual y, cómo fue similar en el pasado. Se podría responder rápidamente a mitigar los posibles daños antes que se degeneren en otras cosas. Se ha observado que las empresas y organizaciones deben ser deliberadas al elegir sus respuestas de la comunicación de crisis, teniendo en cuenta varios modelos de comunicación que integran al personal interno en el proceso, según Reynolds 2018. La pandemia de coronavirus ha traído una serie de diferentes desafíos que vamos enfrentando hoy en día para muchas organizaciones en todo el mundo, especialmente las organizaciones de Estados Unidos, para que las empresas y organizaciones puedan navegar a través de los desafíos que presenta esta pandemia. Debe haber comunicaciones elaboradas dentro de estas organizaciones que impulsen a la mente de las personas sobre la importancia de adherirse a los protocolos de salud. Y también fueron establecidos por el Centro de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, Reynolds 2018. Según estos mismos autores, la comunicación de riesgos de crisis y emergencias es el esfuerzo de los expertos preocupados por proporcionar información que permita a un individuo, a una parte interesada o a toda una comunidad tomar mejores decisiones sobre su bienestar dentro de limitaciones. También se destaca cómo las organizaciones deben estar preparadas para comunicarse de manera efectiva durante una pandemia, y esto debe seguir los conceptos de la comunicación de riesgos establecidos a continuación. Reynolds 2020. Cuando los riesgos para la salud son inciertos, como probablemente es el caso durante una pandemia, las personas necesitan información. La coordinación del desarrollo de mensajes y la divulgación de información entre los funcionarios de salud federales, estatales y locales es muy fundamental para evitar la confusión. La orientación de los miembros de la comunicación sobre protegerse a sí mismos y a sus familiares y colegas es una componente esencial de la gestión de crisis. Durante los días picos de la pandemia, con todo lo que se puede decir con el distanciamiento de las personas o el distanciamiento social convirtiéndose en la nueva normalidad, es posible que nos hayamos vuelto un poco más deliberados a la hora de expresarnos. Caporino 2020. Del mismo modo, si tenemos puesta la mascarilla y queremos reconocer a nuestro vecino que pasa, la sonrisa adecuada no será visible para nosotros o la persona a la cual está saludando, por lo que podríamos levantar las cejas, asentar la cabeza o levantar la mano para saludar. Lo mismo ocurre con la forma en que nos expresamos mientras explicamos conceptos en una sala de reuniones. Es muy importante, como ahorita estoy yo realizando mismo el lenguaje corporal, que es con las manos. Este lenguaje corporal es más fuerte ya que las personas están más lejos de nosotros de lo habitual. BAT 2022. Yo considero que la tendencia de nuestro cuerpo a congelarse o mostrar resistencia a otras personas era mucho más de lo habitual. Una reacción intensificada de lucha o huida. Esto fue porque estábamos buscando deliberadamente a esta persona. ¿Se sentirá cómoda conmigo estando cerca de ellos o no? A esta persona le importará si me quito la mascarilla o no, y así sucesivamente nos preguntamos.
si continuaríamos manteniéndonos tan observadores una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, y para a practicar esta habilidad de observar. Reynolds 2020. El nombre de la hormona vinculante es la hormona oxitocina. La persona que no puede suplir la necesidad de tener un vínculo no sostiene seguro, así que comienza el proceso, que lleva a falsos lazos o incluso al consumo de drogas y diferentes sustancias. Es necesario soportar una fuerza y refugiarse en una situación de crisis. Pues así se elimina la soledad. Estar en soledad eh, seleccionada es una habilidad especial. Se desarrolla cuando la persona es capaz de establecer una relación consigo misma y con un alto poder. Anwar 2020. Sin embargo, como cualquier pandemia importante, se cree que también se experimenta un alivio en la pandemia de COVID-19, aunque la posibilidad de la psicología social opte por el olvido como método de afrontamiento. Reynolds 2020. Finalmente, David Wright, director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, nos advirtió que el COVID-19 puede ser permanente como el VIH. Se da por sentado que la pandemia de COVID-19 causará grandes daños psicológicamente individuales y sociales y provocará un cambio significativo en las respuestas psicológicas. La Ahari 2020. La pandemia se mire por donde se mire, es un estado de crisis en la psicología individual y social. En tiempos de crisis, tanto los individuos como las comunidades no pueden mantener sus niveles anteriores en sus funciones psicológicas. Y de acuerdo con Solomon 2020, esta teoría ha sido probada por muchos estudios experimentales, por lo que ha hecho cuando las personas han recordado su mortalidad o se enfrentan a estímulos como la muerte, eh, los pensamientos juiciosos y comportamientos de las personas se han modelado más tradicionalmente. Basándose en la teoría de la gestión del terror de Reynolds 2020, concluye que a corto plazo, después de la pandemia, las personas se enfocan en sus luchas de supervivencia, mientras que al mismo tiempo podemos esperar que estén más adaptadas a sus vidas y valores culturales. Y explica que incluso entre los países que son miembros de una misma unión internacional ha existido la disminución de cooperación debido al conservadurismo protector de los ciudadanos. A esto llego a la conclusión que, como resultado tras la pandemia del COVID-19, se asumieron las características de la sociedad de consumo pre-pandemia. Estas características se actualizaron, creando nuevos estándares de vidas normales para minimizar el riesgo de transmisión y conducirán a cambios importantes en todos los ámbitos de la vida. A otra conclusión que llego son los cambios en el área psicosocial, ya que no se limitarán al mayor fortalecismo y difusión de la era de la ansiedad y la cultura del miedo, características que ya están vigentes antes de la pandemia. Los jóvenes que se educaron en casa a través de medios digitales y sin la facilidad de socialización presentaron una diferencia abismal en sus habilidades sociales, comunicativas, emocionales e interpersonales, especialmente a la hora de tratar con generaciones que vivieron, se podría mencionar, su etapa educativa de distinta manera, de distinta manera que se puede decir como una circunstancia normal. A lo largo del tiempo, el crecimiento de estas generaciones será posible observar una brecha generacional más amplia y una sociedad diferente. Muchas gracias. Cachas, no grabaste. No está grabado, dice que no tengo ni espacio, dice.